Bueno, Hola, ¿cómo pues están? ¿Cómo está Francisco? hola, buenas tardes desde Lisboa, desde el número 22 Plaza de la Alegría, una dirección muy alegre, muy feliz. Desde Portugal y por allá mi amigo Julio Pinto en Tampa, Florida. Sí, señor, ¿No? aquí con bastante calor desde la ciudad de Tampa. No me sé ni el número ni el nombre de la calle donde estoy, pero estoy aquí. ¿Qué puedo decir? Este, bueno, la idea es, nosotros siempre conversamos, somos compadres, vamos a presentarnos un poquito primero, ¿no? Que es lo correcto. Los Este, compadres. Sí, mi nombre es Julio César Pinto, por allá tenemos a Francisco Santos. Francisco es economista, es egresado de la Universidad Autónoma de Madrid. Estudiamos juntos desde primaria hasta bachillerato en Venezuela. Aunque él nació en Venezuela, él vivió después en las Canarias y después volvió a Venezuela, vivió una cantidad de años en Venezuela y después se fue a Madrid. Después de graduarse economista, vivió en China, trabajó en el sistema diplomático español en Beijing o Pekín. Ya él nos hablará de eso en algún momento. Y cómo se llama, pues somos amigos hace muchos años. Luego Francisco en sus periplos constantes estuvo en España, luego volvió a Venezuela, trabajó en una empresa familiar, luego de eso volvió a España, luego volvió a Venezuela y cuando volvió a Venezuela trabajó en una empresa automotriz muy conocida en Venezuela y en el mundo realmente. Y bueno, hemos conservado la amistad durante todo este tiempo y siempre hemos tenido conversaciones de realidades económicas, políticas y demás noticias relevantes en el acontecer mundial, como dirían por ahí. Y decidimos a partir de ahora empezar a hacer este tipo de comunicaciones públicas a través de las plataformas, sobre todo la plataforma de YouTube, y utilizando todas estas ventajas del Zoom. Cuando en el año 90 y tanto tú vivías en España, me llamabas con teléfonos públicos liberados ahora totalmente discordantes. Hoy en día tenemos esto, que para nosotros esto es lo supersónico hecho realidad y hasta mejor que lo de los supersónicos, donde nos podemos ver y podemos conversar y compartir información de una manera pues, bastante interesante y lo que queremos es hacerlo público. Ahora te doy la palabra. Acuérdate que me tienes que interrumpir, pues si no me encadeno. Efectivamente, bueno, ya se han dado cuenta. Bueno, Julio, aparte de mi mejor amigo, compadre, de bautizos, matrimonios y demás eventos particulares, Familiar y eh, religioso. religiosos, civiles también. Pero bueno, eso No es para otro. militares, gracias a Dios, no militares. Bueno, el caso es que Julio es, aparte de amigo mío, que ya eso le da un grado notorio, un grado de notoriedad. Pero no, el caso en serio es que Julio, una vez terminó el bachillerato, una vez terminamos el bachillerato en Venezuela, yo agarré otros caminos, otras fronteras y él estudió en la Universidad de Carabobo Derecho. Y después, al terminar la carrera, sé que hiciste un máster en LLM o un máster en Derecho Internacional en Washington. Correcto. Yo estuve ahí de visita cuando éramos jóvenes y éramos felices. Da fe de que no es habladera de... No, no es cuento, yo puedo ser testigo al respecto. Y luego regresó a Venezuela y hizo una carrera dilatada, trabajó con su padre en el despacho del doctor Donato Pinto, que es una figura en el derecho laboral en Venezuela, y luego trabajó en el despacho, en el más grande, o en uno de los más grandes de Venezuela, que se llama Travieso Evans, donde creo que fue el socio más joven eh, del despacho en su historia. Y bueno, después de esa dilatada carrera en términos de abogacía, de derecho, en una época bastante comprometida para ejercerlo, ejerciendo arbitrajes, expropiaciones y demás variopintas circunstancias del derecho corporativo, se marchó a vivir a Florida, igual que yo también tomé camino hacia otros horizontes, buscando unos espacios más sanos para el desarrollo de nuestros hijos.
Bueno, en pocas palabras, Julio, que como se darán cuenta no le da hablar con pocas palabras. Pero el caso es que, bueno, creo que la pandemia y nuestras esposas nos empujaron a hacer esto porque se cansaron de escucharnos en la casa. Por lo menos la mía, que se jacta de ser una experta en marketing digital, me dijo que eso había que hacerlo y había que aprovecharlo y había que O sea, poner que a esto gente tiene que tener éxito porque sí. Estamos en las sobre manos de todo por Carola. más que todo por la salud mental de nuestra pareja. Y bueno, en principio, como economista y como abogado, pues vamos a tratar temas que pienso que la realidad actual dispara la cantidad de noticias, de situaciones, de incertidumbres y que en algunas ocasiones es bueno tener un poquito de la opinión de otra gente que no es uno para ver las cosas con un distinto punto de vista o una visión distinta de lo que está sucediendo. Bueno, es momento de darle entrada a nuestros patrocinantes, Francisco. Bueno, realmente es tu Bueno, patrocinante. Yo todavía no tengo el mío, pero estoy en eso, estoy en el proceso estábamos de... buscando Claro, claro, claro que sí. proceso Esto creativo no de puede buscar. ser puro, esto no puede ser puro amor al arte. Sí, sí, sí. Tenemos un patrocinante que para estos momentos de debilidad en el tema de salud, recomendamos desde aquí, es Jaleo Real. La jalea real para cuando usted vaya a hacer el zángano. Y creo que ahí se nos va a patrocinar. Sí, bueno, yo creo que los que estaban pensando en patrocinarlo ya acaban de colgar, acaban de apagar el YouTube. No se vayan, que esto se pone bueno. En estos Bueno, momentos de dura y fíjate, compleja. la idea es hablar en tono así, como estamos hablando de amigos, y para que lo vean por lo menos nuestros amigos, eso esperamos que por lo menos ellos nos vean. No lo vamos a nombrar salvo que ellos nos dejen nombrarlo y podemos echar hasta cuentos de ellos también si nos dejan, como decía la canción. Pero bueno, esencialmente lo que está pasando aquí, Francisco, y uno de los temas que a mí me parece que sería el más importante para el día de hoy, para comenzar estos programas, es el tema que yo estoy viendo en la calle y tú como economista y como conocedor no solamente de la economía, sino específicamente de la macroeconomía, pues yo quería comentarte cosas que estoy viendo aquí en Tampa. Yo no sé si tú sabes, y me imagino que sí, porque lo hemos venido hablando también recientemente, del recrudecimiento de los números de la enfermedad. No vamos a nombrarla por temas de limitaciones. No queremos tener problemas empezando por lo menos, pero todos sabemos lo que está pasando en el mundo con la pandemia y el recrudecimiento aquí ha llevado nuevamente a una serie de cierres. Por ejemplo, hace una semana volvieron a cerrar, el fin de semana pasado volvieron a cerrar los bares, que los habían reabierto. Entonces tuvimos desde el 13 de marzo aproximadamente como hasta el 15, 20 de mayo cerrados los bares. Y a partir del fin de semana pasado, 20 y algo de junio, volvieron a cerrar los bares. Entonces, lo que yo me ponía un poco era en el puesto o en la posición del dueño de un bar, que no ha hecho otra cosa sino ser dueño de un bar. Aquí hay bares familiares, por ejemplo, los bares irlandeses que son famosos. Aquí son negocios familiares. Y las personas que trabajan ahí no tienen otra actividad. Pero no solamente bares, también tú ves ese recrudecimiento, cómo afecta las peluquerías, es decir, infinidad de negocios. Tú pasas aquí por las avenidas principales y donde antes veías negocios activos que más bien estaban buscando contratar gente, hoy lo que ves son negocios cerrados y tienen la palabra for lease, es decir, que están traspasando, como lo que decían en Venezuela, típico leía, se traspasa este negocio. Eso es lo que tú ves más frecuentemente en las calles de aquí de la ciudad de Tampa, que es una ciudad bastante próspera y una de las 20 ciudades más grandes en Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Si no me equivoco, está alrededor de la 16, algo así, esta zona metropolitana de toda la bahía de Tampa. Entonces, si esto está afectando de esa manera, yo quería saber cómo eso tarde o temprano, o si eso tarde o temprano nos va a afectar desde el punto de vista macro y yo creo que algún efecto tiene que tener. Entonces, estábamos conversando sobre eso y quisiera pues que arrancar con ese temita. Bueno, el problema, digamos,
visto desde el punto de vista macro y aterrizándolo a la economía diaria, nosotros tenemos elementos, digamos, que podremos hablar de elementos anecdóticos de lo que vemos. Como dices tú, llegas a un centro comercial y ves que están alquilando o traspasando un negocio. Yo al salir de aquí de mi oficina, aquí en la Plaza de la Alegría, pues la Plaza de la Alegría no está tan alegre porque ya el primer restaurante que está traspasándose o vendiéndose el local. Aquí hay 5 o 6 negocios donde se puede hacer un almuerzo, digamos, ejecutivo rápido y pues a lo mejor quizás de hace unos meses de antes de esta crisis, ver los sitios con 20, 30 mesas llenas, ahora hay 2, 3 personas esperando para llevarse takeaway en delivery de comida para marcharse, entrar y salir, ¿no? Entonces hay varios problemas que se están uniendo, ¿no? Uno es un momento, digamos, estructural en el que el sector retail ya antes de la crisis se había visto afectado por el efecto Amazon, por el efecto del comercio electrónico, digital, donde la gente empieza a pedir comida. Aquí hay una aplicación que se llama Globo, igual que hay también en España, en la que tú puedes pedir comida a domicilio, a distancia. Okay. Aquí en Estados Unidos se llama Uber Eats, algo parecido, me imagino. Hay varias aplicaciones, pero esa es la más conocida. Y el caso es que allí encuentras cualquier cantidad de restaurantes. Ese es un primer paso, digamos, para protegerse frente a una situación en donde la presencia física se ha disminuido durante los últimos 3 meses por las razones sanitarias que conocemos, pero que no dejan de ser temporales, ¿no? O esperemos que esto sea temporal y que en algún momento regresemos a poder circular de manera normal y natural. Pero hay elementos estacionales para economías como la de Florida o como la de Lisboa o como la de Madrid, que son que en ellas hay un alto porcentaje de la economía que está condicionado primero por ser de sector servicios, no son zonas altamente industrializadas, sino orientadas a la prestación de servicios, y en el caso del segmento servicios, altamente orientadas al turismo. Pues Florida está lleno de Mickey Mouse, de los parques recreativos, de Disney, etcétera, por mencionar algo, y por el turismo de playa. Por ejemplo, va a pasar lo mismo, hay un turismo cultural, la ciudad ha sido nombrada como la ciudad con mayor calidad turística de Europa, o el destino más interesante por cualquier cantidad de publicaciones, y eso es una realidad hasta hace, ¿qué te puedo decir yo?, 5 o 6 meses. Yo estaba buscando aquí alquiler de oficina, de vivienda, y todos los precios que yo vi en enero están hoy un 20-30% más abajo. Cualquier local de comida o relacionado con el turismo, te imaginarás la situación en que está. Entonces, a lo mejor eso pueden ser situaciones anecdóticas, situaciones coyunturales de alguna manera, pero tú también tienes que en ese mismo porcentaje de actividad económica llega un momento, digamos que coyuntural o estacional, que es que llega el calendario de las vacaciones escolares, llega el tiempo del verano aquí, y este sería el momento de máxima facturación de ese sector turístico durante el año. Sería en diciembre y es en agosto, junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, cuando tú le vas a quitar de la mayor proporción de tiempo, digamos, de facturación a esos pequeños locales, las oportunidades de recuperar lo que perdieron durante los últimos 3-4 meses, los estás condenando a muchos al cierre. ¿Qué alternativas tiene el gobierno? Pues tratar de enviar ayuda. La comparación de esta crisis con crisis anteriores, bueno, la crisis del 2008, las ayudas y los instrumentos que tenía la Reserva Federal, y en el caso de este lado del océano, del Banco Central Europeo, no tienen nada que ver con las actuales. En la anterior crisis podías hablar de un mecánico con un martillo y un destornillador, y en este caso ahora sí tienen una caja de herramientas con las que pueden atender y ayudar a la gente a que permee esa ayuda macro a un nivel más micro. En el caso de Estados Unidos, ustedes tienen unas ayudas por ciudadanos, un número de dinero, unos sueldos, etcétera, o unas ayudas, digamos, por individuos. En Europa ya había un esquema para ayuda al desempleo, en el caso de las personas que han perdido el empleo. En el caso de España hay un elemento, una herramienta que se llama ERTE, que es una especie de expediente de regulación temporal de empleo, que no es un despido, sino el mantenimiento temporal de ese trabajo.
en el que el Estado cubre la mayor parte del salario y la empresa una cantidad menor, con la intención y el interés de que no se rompa esa relación laboral. Pero cuando un restaurante cierra, el restaurante liquida a las personas, se rompe esa relación, con a lo mejor un cocinero que lleva 20 años haciendo la misma receta, se pierde un valor agregado altísimo, sobre todo en las economías que dependen del sector servicio. Una fábrica industrial, una empresa que produce algo con una máquina, puede aguantar los inventarios, digamos que retrocede con la cantidad de facturación durante los meses, pero el arranque es un poco más sencillo, diría yo, y la recuperación. Sí, pero algo que yo estaba observando y que quería que también lo comentaras, aunque no sé si te estoy desviando un poquito el tema, pero uno de los temas que ya hemos conversado, pero que para mí, o yo me he dado cuenta en mi práctica, en lo micro, como tú dices, en lo anecdótico, que yo me he dado cuenta es que por ejemplo, las ayudas económicas, a mí me tocaron algunas ayudas económicas en lo personal, te llegan económicamente, pero tú tienes cada vez menos sitios a donde puedes ir a consumir. Es decir, entiendo que uno de los objetivos de esas ayudas es que no baje el consumo, el nivel del consumo, porque eso afecta el Producto Interno Bruto, afecta toda la macroeconomía, sobre todo en un país altamente consumista como los Estados Unidos. Pero te llega un volumen de dinero, pero es que tú no tienes, o sea, no tienes dónde gastarlo. Y de hecho, te comentaba en lo personal, pues yo gastaba casi el doble de lo que gasto hoy, lo gastaba en el mes de febrero. Es decir, si el mes de febrero yo gasté 100, hoy estoy gastando 50. Y aún así me dieron ayudas. Entonces me dieron ayudas económicas, pero están cerradas las farmacias, son de los pocos sitios que no han cerrado, pero todos los lugares de entretenimiento, restaurantes, incluso parques, playas públicas. De hecho, se está comentando que este fin de semana cierran las playas públicas. Y la gente dice, bueno, pero las playas, eso es entretenimiento, eso no es necesario, no es un hecho indispensable. La economía que hay aquí, por lo menos aquí en la costa oeste de la Florida, la economía toda se mueve alrededor de las playas y de los sitios de entretenimiento, porque es un sitio eminentemente turístico, que es lo que pasa en Portugal y en España. Te cierran las playas en Marbella y te cierran Marbella. Te cierran las playas en Clearwater y es lo mismo que te cerraron Clearwater. ¿Quién va a ir a Clearwater si está cerrada la playa? ¿Me explico? Bueno, Clearwater es agua clara. De toda la vida. Cerca de Aguascalientes, en Puerto Cabello. Exacto. Bueno, el caso es que el problema de esta crisis es que, digamos que en términos de ciclo económico, en enero estábamos llegando ya al clímax, al auge máximo de un crecimiento que tuvo un plazo bastante largo, casi una década digamos, de una tendencia alcista con sus altos y sus bajos, pero una tendencia de crecimiento económico razonablemente favorable. Para el conjunto para la mayoría de los países desarrollados, me refiero a Europa y Estados Unidos, porque América Latina es otro caso del que habría que hablar como de un planeta aparte. Y además hoy no me traje no me traje pañuelos para llorar, para secarme. Pero en el caso de ese ciclo económico que había llegado a un auge, en pleno momento en que ya se estaba planteando pues una frenada de la economía y un retroceso, llega un agente externo, llega un condicionante externo al ciclo económico y ocasiona un daño económico por unas circunstancias determinadas que son ajenas al ciclo. ¿Qué es lo que sucede? Pues esto hace que ese ciclo hay una caída de producción, una caída desde el lado de la oferta, pero también desde el lado de la demanda. Entonces, no importa que haya demanda, si no hay oferta, eso lo conocemos muy bien en Venezuela, pues se para la producción y yo quiero, como dices tú, consumir el dinero que me ha enviado como ayuda al gobierno, que lo que está buscando es que arranque la economía. Y bueno, si el restaurante está cerrado, si el sector servicios no puede operar, si esa entidad bancaria está cerrada, si cualquier centro comercial al que tú vayas a buscar, pues, cortarse el pelo, arreglar un maquillaje, no sé, una farmacia X, lo que esté, está cerrada, pues aunque haya un exceso de demanda, no va a haber piensa oferta. De lo que más le importa, ¿no? Yo hablé de los bares, tú estabas hablando del maquillaje. Y bueno,
Recuerda que algo de humor, un segundo de humor, porque si no, no deprimimos. políticamente más, en este momento es políticamente más correcto hablar de maquillaje que de alcohol. No voy a tratar de desarrollar el tema. Wow. Pero el caso es que, y antes de que se me vaya el hilo, que cuando tú tienes un exceso de demanda y tienes una restricción de la oferta, y eso lo conocemos muy bien en Venezuela, lo que sucede es inflación. Entonces, hay una negación de la realidad, diría yo, del comentario de mucha gente que dice que, bueno, que la inflación no va a ser un problema, porque hay un exceso de capacidad productiva, sin duda, hay un exceso de inventario, sí, pero hay una restricción real, que es que si yo no puedo conseguir un litro de leche, voy a pagar el precio que sea para que mis hijos tomen ese litro de leche o ese medicamento, etc. Eso lo vimos en un extremo radical, en un escenario de hiperinflación en Venezuela. Pero pronto veremos indicadores, determinados indicadores en el que van a haber precios en alza y vamos a ver, bueno, ojalá y no sea así, pero hay probabilidades en este momento de que se dé el escenario desafortunado que vimos en Venezuela de la estanflación, que es estancamiento con inflación. En economía se mide el índice de miseria como una multiplicación entre el número de personas desempleadas, el porcentaje de desempleados, y la inflación. ¿Por qué? Porque se mide la falta de capacidad de acceso al consumo que tiene aquella persona que está desempleada, que se ve perjudicada aún más por una subida de los precios. Ojalá y no sea así, pero digamos que ese elemento anecdótico que tú comentas ya se ve en alimentos, en los supermercados, en determinados escenarios donde hay una subida que no son sensibles quizás para el comprador individual, pero para el que compra para una familia o que compra en un restaurante, se habrá dado cuenta que cuando cerraron todas las cosas, los proveedores de carne le ofrecieron la carne al precio que fuera, o el pescado, porque se le iban a copiar. Pero en este momento, que yo soy el único proveedor de carne que estoy produciendo, que estoy vendiendo, voy a elevar mis precios, los voy a llevar al mismo precio que el mercado sostenía antes, pero si soy el único que arrancó, voy a aumentar los precios. Esa es la actividad normal del mercado. Eso se equilibrará, pero de ahí en adelante vamos a depender de cuáles sean las políticas monetarias, que en este caso son absolutamente expansivas, inflacionarias, pero promovedoras del crecimiento económico, imprimiendo billetes, generando más crédito, dando avales para que la economía se recupere, y veremos qué es lo que sucede desde el lado de la política fiscal, qué van a hacer con los impuestos, con las recaudaciones, con los retrasos que ha habido en las recaudaciones de impuestos en Estados Unidos, y qué van a hacer con eso, ¿no? Dependiendo de eso, que es el factor donde hay control, pues se podrá acometer mejor o peor la situación en este momento. ¿Cuál es el detalle? La restricción de la oferta, que es lo que está pesando sobre el crecimiento económico, depende de un agente externo totalmente, un agente biológico, sanitario y de medidas de seguridad de la población en general. Entonces, sí, solamente un dato curioso que estuve revisando ayer, viendo números y eso, el primer paquete de estímulos, que ya se está hablando de que viene un segundo paquete de estímulos aquí en los Estados Unidos, el primer paquete de estímulos fue más de 2 trillones de dólares, que aquí se está empezando a hablar, aquí en Estados Unidos, tú prendes cualquier televisión o cualquier canal de YouTube y te hablan de trillones ahora con una sencillez y una facilidad absoluta, pero solamente para poner un poquito en la idea del colectivo lo que es esto, el Producto Interno Bruto de Italia completo no llega a 2 trillones, creo que pasa por poco los 2 trillones de dólares. Es decir, que aquí el primer paquete de estímulos que ya no los consumimos en 3, 4 meses, fue inyectar toda la economía italiana dentro de los Estados Unidos y no ha sido suficiente. Igual tenemos alrededor de 40, 50 millones de desempleados nuevos. Igual tenemos lo que te estaba comentando, locales cerrando a diestra y siniestra, como decimos en Venezuela. Bueno, estamos en una situación en donde pareciera que el segundo paquete de estímulos puede ser otra Italia, otra España, o quizás una Francia, no, bueno, que le vamos a inyectar a la economía. Cuando ellos se refieren a que
que sea del tamaño de Italia se refieren al Producto Interior Bruto, que es Sí, correcto, el a eso me refiero yo. de un año de Italia. Y las ayudas superan esas cifras. Son las ayudas, digamos, al sector minorista, a las ayudas individuales, pero ya esas cifras se superaron en el primer fin de semana, digamos, de pánico, que volvimos a ver un presidente de la Reserva Federal hablar cuando Jerome Powell salió un domingo en la tarde, igual que hace 10 años de Bernanke. Pero el caso es que ya en Estados Unidos el crecimiento de la masa monetaria, bien sea por una ayuda, por un aval bancario, por una ayuda de colateralizar deuda que pueda tener una corporación o un banco, ya supera el 30% del Producto Interior Bruto americano. Entonces, la escala de la ayuda no tiene, con la palabrita que se ha repetido más en los diarios de noticias, es que esto no tiene precedentes. Pues es cierto, no hay un apoyo de la escala de este tipo, pero porque se aprendió de la anterior crisis. En la anterior crisis se tardó mucho tiempo en entregar las ayudas y la crisis se estiró demasiados años porque las ayudas fueron en un inicio un poco tímidas y tardías. Aquí la reacción fue inmediata prácticamente, se entendió la escala del problema y digamos que la Reserva Federal ya venía con la caja de herramientas ya diseñada y ya planteada y digamos que ya había un entendimiento con el Congreso para poder ejecutar a la velocidad que se hizo. Ahora vamos a hablar un poquito del mercado. ¿Cómo crees tú que esto va a afectar al mercado? Llámese principalmente Wall Street, Nasdaq y Dow Jones. Y si las demás empresas. Si pones a ver cosas concretas o particulares del mercado, hay situaciones, digamos, que sectoriales, digamos, porque hay un cambio estructural. El mercado está descontando que hay un cambio estructural brutal en el que la economía de las empresas tecnológicas, llámese comercio electrónico, Amazon, eBay, Facebook, Google, incluso Apple, que aunque tenga una parte manufacturera, tiene un peso en toda la actividad, digamos, que se realiza a través de Internet o de datos. Esa creación de valor no se verá o no se va a ver tan afectada en el futuro, o más bien al contrario, ante eventos como estos, va a estar protegida o va a crecer frente a la economía real. Entonces tú ves cómo el Nasdaq ha crecido por encima de valores de principio del año y el Standard & Poor's, una vez que se ha recuperado, no ha recuperado esa cifra. El mercado está, digamos, descontando una ventaja que antes era, pero ahora es mucho más en los multiplicadores de cómo se valora el mismo valor invertido en Tesla o en Apple o en Amazon frente al mismo valor invertido en Caterpillar o en General Motors, porque ven un sentido de un valor agregado que es el de poder facturar mientras la economía está cerrada. Amazon incrementó el número de empleados que tenía en 50, 100 empleados, no sé qué cantidades, y digamos que eso va a seguir sucediendo porque estamos en un cambio, digamos, estructural. Pero eso es un tema estructural. En cuanto al tema coyuntural, vimos la mayor caída del mercado en las últimas décadas y también la recuperación más rápida por la reacción de la Reserva Federal. Pero estamos hablando de elementos de mercado monetario, un tema monetario, no se corresponde a la realidad. Las empresas no se han recuperado a la misma velocidad. Y puedo buscar valores para poder relacionar, digamos, que el precio de una acción frente a un elemento fundamental, por ejemplo, la TSA, la autoridad de los aeropuertos, para ver el número, la cantidad de pasajeros que están subiéndose un avión en Estados Unidos, y yo grafiqué por tener una relación eso frente a las aerolíneas que solo viajan dentro de Estados Unidos, y el comportamiento del precio de la aerolínea nada tiene que ver con el comportamiento del número de pasajeros que se están subiendo a los aviones, pero tampoco tiene nada que ver con el flujo de caja de la empresa, ni tampoco tiene nada que ver con el potencial, con su potencial supervivencia. Ahí tenemos el ejemplo de Hertz o otras empresas que están en charter heaven, y cómo esas ayudas minoristas han ido a digamos que inversores minoristas, a inversores retail, que utilizan plataformas de trading retail y que están apostándose los $1,000, $2,000, $3,000 a doblarlos o a duplicarlos en Hertz o en otras empresas que están en charter heaven, en suspensión de pagos, en proceso de quiebra,
Y bueno, ese es el comportamiento del mercado, que de alguna manera es irracional, que de alguna manera es casino por un lado, pero el fondo, el fundamento, pues parte de ese movimiento de precios se va a consolidar ahora que está cerrando el La segundo trimestre. realidad tarde o temprano te hace su llamada y te dice, mira, ven para acá, que esta es tu realidad. Hoy es 30 de junio. Exactamente, eso te iba a decir. Estamos terminando trimestre, hoy es un día curioso para la bolsa. Y bueno, vamos a ver a lo largo de las próximas semanas las cuentas, los resultados que hay, y vamos a empezar a ver quiebra, vamos a ver quién, como dice el cuento, ¿no? Cuando baja la marea, cuando baja la se ola, ve quién tiene el traje de baño puesto. Lleva el traje de baño puesto. Entonces ya vimos una quiebra o una suspensión de pagos en Alemania de una entidad financiera que no sabía dónde tenía 2.000 millones de dólares, que estaban en Filipinas. A mí me pasa lo mismo con el dinero cuando llevo la ropa de la lavadora, que se me dejó un pero 2.000 millones de dólares. Sí, se le quedó en el bolsillo el pantalón. No de falta de memoria, sino de un problema de fraude, de potencial ausencia de control. El regulador alemán, pues habrá que preguntarle cada cuánto tiempo le pregunta por los 1.000 millones de dólares y cuál es el aval del banco para demostrar que los tiene. Y desafortunadamente, pues los mercados necesitan una regulación mínima porque si no, pues se transforman en el lejano oeste. Y de alguna manera ahora viene esa bajada marcada por lo fundamental. Vamos a ver qué sucede cuando al final de esta semana Boeing termine de probar los aviones que tiene parados en pista porque aún no lo autorizan a levantarlos. Vamos a ver qué es lo que sucede con Airbus, que está hablando de unos despidos y unas caídas de pedidos elevadísimas. Y bueno, vienen noticias más desfavorables en términos fundamentales. ¿Qué es lo que sucede? Que el mercado descuenta, digamos, eventos futuros y no lo que está pasando hoy. Y el mercado ha sido optimista en el sentido de decir que, bueno, vamos a salir de esta y pensamos que vamos a salir mejor que como entramos porque hay un incentivo monetario altísimo, que son esas ayudas de la Reserva Federal y esos apoyos del Banco Central Europeo. Pero bueno, el éxito va a estar en ver cómo hacen llegar al restaurante de la esquina, al barbero y al señor que tiene un pequeño local ese flujo para que no pare. Porque la realidad es que la facturación real de ese barbero o de ese restaurante no está subiendo porque la gente tiene temor a salir a la calle o porque tiene restricciones reales. No puede tomar un vuelo o porque no quiere arriesgar a su familia en el escenario de la salud. O peor aún, diría peor aún en el sentido de la propensión al ahorro, que es que el conjunto de la sociedad está consumiendo menos por razones evidentes, pero la propensión al ahorro, a ahorrar y a no consumir se está alojando en la cabeza porque hay una mentalidad de crisis. Claro. Pasó en la crisis del año 29 y pasó en la crisis global financiera del 2008. Si tú pierdes tu casa, bueno, no vas a volver al cine toda la semana, porque por tienes supuesto. una cicatriz. Bueno, aquí no hay cine a qué volver porque los cines están cerrados hace 4 meses. Pero vas a tener una cicatriz para incrementar esa propensión al consumo. Sí. No, en los países donde el consumo, cuando se analiza el Producto Interior Bruto desde el lado de la demanda, tiene un peso muy elevado, no importa lo que tú vayas a invertir en autopistas, en carreteras, todo eso van a ser, digamos que, actos, digamos, banderas que tú vas a mover al viento para que la población se empuje y se haga consumir. Pero mientras no haya consumo, mientras no haya apertura económica, circulación de personas, pues la situación económica va a estar comprometida. Y con este rebrote... Yo no tengo nada que decir acerca de la parte de si eso es correcto o no es correcto desde el punto de vista sanitario o bueno, pero desde la parte económica, pues el crecimiento no va a volver hasta que se normalice la situación de circulación de personas en la calle, en los aeropuertos y en la vida diaria. Sí, bueno, y con el rebrote que está surgiendo aquí en Florida y con los anuncios que ha habido de parte de todas las autoridades sanitarias de que es muy probable una segunda ola para finales de este año. Ahorita, como tú decías, hoy es 30 de junio, lo que quiere decir que hoy se cierra el segundo cuarto del año.
y es el primer cuarto que pasó completamente en pandemia, porque si se quiere el primer cuarto, fue, claro, lo de cuarto suena a otras cosas, pero yo estoy hablando de quarter, pero entonces si digo quarter, entonces tú me dices, ay, esto, por eso dije, preferí decir cuarto. Pero digamos que en este segundo trimestre, que es la manera más menos chancera de decirlo, este segundo trimestre sí pasó completamente dentro de la pandemia. Porque el primer trimestre, digamos que casi todo fue anterior a la pandemia. Yo estoy siguiendo muy de cerca, que ya dará para otro podcast o para otra web show, el tema de los inmuebles aquí en Florida, que es uno de las industrias más pujantes, luego de la industria del entretenimiento, el segundo, y el turismo, entretenimiento y turismo, la segunda industria más importante aquí es la industria de los bienes raíces. Y los números que están saliendo de mayo, acuérdate que salen con un mes de antelación, ya son alarmantes. Estamos hablando de más de un 30% de la caída en las viviendas unifamiliares de cierre. No estamos hablando de dinero solamente, estamos hablando de contratos, es decir, de compraventa. Y como te estoy diciendo, acuérdate que en el sector inmobiliario los cierres llegan entre 30 y 90 días posteriores. Es decir, que todavía el efecto de la pandemia no se va a ver bien hasta julio, agosto y septiembre, que es donde vamos a ver exactamente lo que pasó, porque ya los realtors ya están, acuérdate tú que aquí no se puede ni siquiera enseñar una casa. ¿Cómo la vendes si ni siquiera la pudiste enseñar durante varios meses? Entonces, bueno, eso será tema de otra harina de otro costal, pero yo pienso que esto ha sido todo por esta oportunidad, Francisco. A mí me encanta esta idea, me encanta porque igualito esta conversación lo hubiésemos tenido prácticamente igual, de todas formas. Por lo menos así, incluimos algunos amigos de nosotros que esperemos que nos estén viendo. Y por supuesto, lo más importante es tanto a los amigos como los no tan amigos y algunos que otros enemigos también que vean esto, también sirve, que escriban, primero que se suscriban al canal y que escriban sus comentarios, porque la idea es interactuar y también que nos den ideas de otros temas de conversación. No tiene que ser solamente en lo económico, pero evidentemente lo político y lo económico va a ser uno de los temas que inevitablemente estaremos tocando. Bueno, Francisco, te dejo para que despidas el programa y... Hasta luego. Eso es todo. Eso es todo. El pan salado. Mi portugués va para despedirme en portugués. Ya intentaremos hacerlo en el futuro. Pero nada, un placer compartir por aquí con los que nos están escuchando. Y bueno, pues hasta el próximo capítulo, amigos invisibles. Saludos. Hasta luego. Chao.